chicos, bienvenidos nuevamente a este pequeño video tutorial. Vamos a aclarar algunos conceptos del texto, de la segunda parte del texto, que nos va a hablar a partir de lo que va a ser los cambios en la economía a partir del siglo V, que es la tercera página del texto que le correspondía, si no mal recuerdo. En ese sentido, el texto nos va a hablar de algunas cosas sobre lo que nosotros vamos a llamar la temprana Edad Media, ¿sí? Bien, ¿qué dice? Bueno, se caracteriza por tres cosas, ¿no? Hay tres temas para abordar: la economía, la iglesia y los bizantinos. ¿Qué nos dice de la economía? En primer lugar, que después del siglo V, después de las invasiones bárbaras, dice que toda Europa occidental se va a volcar hacia lo que va a ser llamado como economía cerrada de base agrícola. ¿Qué quiere decir economía cerrada? Que no va a haber una economía de tipo comercial o de intercambio, sino una economía que va a tratar de subsistir hacia adentro, va a producir para poder, como dice ahí, sobrevivir. Y la base de esa economía va a ser la agricultura. Entonces, como que Europa se va a encerrar durante todo lo que va a ser la temprana Edad Media para poder, en cierta medida, subsistir y crear bases de una economía, aunque sea para lo necesario. Por otro lado, va a hablar de la iglesia, ¿sí? Que es la iglesia. Bueno, la iglesia es una creación ya desde Roma. Ahí en Roma se le ha prestado mucha importancia en el último tiempo de los romanos. ¿Qué es lo que va a decir, en otras palabras? Que la iglesia se va a transformar como en un canal de supervivencia de algunas cosas que se habían creado durante el Imperio Romano. El primero de ellos, el derecho romano, la lengua en latín y la escritura también en latín. Por otro lado, también dice que va a heredar mucho de la organización política que tenía el Imperio Romano entre provincias, y la iglesia, bueno, se va a organizar en provincias, obispados, y de esa manera heredando la vieja organización del Imperio Romano. Es como que por ese lugar, por la iglesia, está sobreviviendo todo esto, ¿no? El tema de la escritura, el tema de la producción literaria. También dice que va a aparecer el clero, ¿sí? Dos tipos de clero, dos tipos de personal adherido a la iglesia, que va a ser el clero secular y el clero regular. El clero regular van a ser aquellos que pertenecen a las órdenes dentro de la iglesia, por ejemplo los franciscanos, los dominicos, después más adelante los jesuitas, que son como órdenes o grupos dentro de la iglesia. En cambio, el clero secular va a ser aquel que en cierta medida está formado dentro de la iglesia, pero que no pertenece a ninguna orden, a ningún grupo. Por otro lado, nos va a hablar de los bizantinos. ¿Quiénes son los bizantinos? Los bizantinos son aquellos que son el imperio, o la otra parte del Imperio Romano, que es la parte de Oriente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se dividió el Imperio Romano en dos partes? Bueno, la parte de Occidente cayó bajo los bárbaros, la parte de Oriente sobrevivió. ¿Qué nos dice de ellos? Bueno, que, como sabemos, ellos sobrevivieron a las invasiones bárbaras, pudieron en cierta medida repelerlos y también negociar con algunos bárbaros para que no los invadan. ¿Qué hace mención? Que es interesante, bueno, que ellos van a tener una organización, van a tratar de guardar la organización política que tenían antes de las invasiones romanas, pero que también después de las invasiones ellos van a intentar recuperar los territorios que había perdido el Imperio Romano de Occidente. Entonces van a expandirse y se van a recuperar algunos territorios del sur de la península española, y también van a tratar de recuperar otros territorios como el sur de Francia. ¿Qué pasa? Dice que ellos no van a poder sostener mucho tiempo esta expansión. ¿Por qué? Porque dice que no solamente necesitan los soldados, sino también necesitan los recursos para mantener a esos soldados, y es muy caro. Entonces, de esa manera también, haciéndole frente a los mismos bárbaros que ya están instalados en Europa, dice que no van a poder sostener esto y van a tener que replegarse y empezar a defender.
Bien, en este sentido es lo que se caracteriza la temprana Edad Media. Yo necesito que ustedes se ubiquen en el tiempo para poder ver desde dónde estamos avanzando y a dónde va a terminar esto, porque vamos a empezar a ver algunas características del feudalismo y también de lo que va a ser el imperio carolingio, que es un tema para poder entenderlo y poder despegar de acá hacia los otros temas. Bien, vamos a explicar la actividad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bien, considerando esto, reconocer cambios en la economía de Europa luego de las invasiones bárbaras, indicar el rol de la Iglesia en la nueva sociedad, comprender el rol del imperio bizantino luego de las invasiones bárbaras, se propone lo siguiente: que de acuerdo a la clase que ustedes me digan cuándo comenzaría la temprana Edad Media, que cambió la economía luego del siglo V y que rol tuvo la Iglesia en la nueva sociedad. Y por último, ¿a qué hace mención este título? El imperio se expande y se defiende. Entonces, considerando este indicador, que es comprender el rol del imperio bizantino, este último punto lo tendrían que resolver. Bueno, si hay alguna duda, me escriban. Recuerden, es este texto, correspondería a este texto, que son que es el libro de Santillana de Primero, que es la última parte, que habla sobre, a partir del título Grandes Migraciones al Campo, en adelante, que se había subido la clase pasada, que está subido nuevamente en plataforma, para poder realizar estas actividades. Bueno, eso sería todo, espero que les haya servido, nos vemos la próxima clase.